Ciencias Naturales sexto básico. Los cambios de estado de la materia. Hola niños, ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien en su casa, con su familia, descansando, pero a la vez trabajando y cuidándose mucho. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Hoy vamos a hablar sobre los cambios de estado de la materia. Desempeño esperado, identifican y explican los cambios de los estados de la materia, registrando sus diferencias y similitudes. Bueno, comencemos recordando. ¿Qué es la materia? A ver, ¿qué era? Niños, arena, universo, animales, plantas, objetos. ¿Qué tenían en común todos estos elementos? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la cápsula anterior. Todos están formados de materia. Muy bien. La materia entonces es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. El volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. La masa se puede medir en kilogramos o en gramos y los instrumentos que utilizamos para medirla aparecen ahí: la báscula, la balanza. El volumen, el lugar que ocupa un objeto en el espacio o un cuerpo, lo podemos medir con un vaso medidor o un vaso de precipitado. Sigamos recordando, la materia está formada por partículas. Cada partícula está formada por átomos. Estos átomos, al reunirse y agruparse, forman moléculas, que a la vez pueden estar formadas por iones, que son las partículas que están cargadas eléctricamente. Bien, también estuvimos hablando la vez anterior sobre el modelo corpuscular de la materia, que está relacionado con los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El modelo corpuscular de la materia nos habla del movimiento de las partículas, que entre una partícula y otra hay vacío y que además las partículas tienen fuerza de atracción. En los tres estados solo cambia la cantidad de cada cosa. Por ejemplo, en el estado sólido la fuerza de atracción es mucha, por eso las partículas están muy juntas. En el estado gaseoso hay menos fuerza de atracción y las partículas están más dispersas. Y parte de la tarea era completar este esquema, en donde podemos ver que la materia está formada por partículas. Respuesta correcta era esa. Y las partículas se encuentran miren ahí, los tres ejemplos, se encuentran en movimiento. Entre ellas, entre las partículas hay vacío. Ahí está anotada la respuesta. Y el otro punto dice que entre las partículas existe fuerzas de atracción. Ok, continuamos. Hoy día vamos a hablar sobre los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia son cambios físicos, los más importantes, y se producen cuando una sustancia, cualquiera sea, en este caso estamos hablando del agua, tiene una transformación física, pero sigue siendo la misma sustancia. Cambia el exterior, pero sigue siendo lo mismo. El agua en estado sólido, líquido, gaseoso, físicamente es distinta, pero sigue siendo H2O, agua. Los cambios de estado se producen por absorción o liberación de energía térmica. ¿Qué significa esto? Que se producen porque se absorbe el calor o se libera el calor, es decir, baja la temperatura. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué la ropa húmeda se seca al tenderla al sol? ¿Qué pasó ahí con la ropa húmeda? Hubo una absorción de energía térmica, es decir, aumentó la temperatura, hizo que la humedad, el agua que tenía la ropa, se evapore. Y así hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, en el baño se empañan los vidrios porque el agua caliente, que con la que ustedes se están bañando, ¿cierto? Se evapora y se transforma en vapor, pero a la vez este vapor se pega en las paredes, en los vidrios, y al enfriarse, al bajar la temperatura, es decir, al liberarse la energía térmica, se transforma nuevamente en líquido. Para aclarar un poco más las dudas, vamos a mirar el siguiente esquema. ¿Qué cambios de estado se producen por la absorción de energía térmica? Tenemos las flechas de color rojo y las flechas de color azul. Vamos a
fijarnos en las de color rojo, porque eso nos indica que se absorbió energía, por lo tanto al absorber la energía térmica aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura se producen estos cambios, como por ejemplo la fusión, que es el paso del estado sólido al estado líquido, y eso sucede porque aumenta la temperatura. El otro cambio es la vaporización. La vaporización se produce porque aumenta la temperatura en un líquido y pasa al estado gaseoso. Y el tercer cambio, que es por absorción de energía térmica, es esa flechita más larga, porque va directamente del estado sólido, se transforma al estado gaseoso. Cada vez que aumenta la temperatura, están las partículas en mayor movimiento y por eso se producen estos cambios. Pero tenemos los inversos, que van hacia el otro lado. Aquí tenemos un ejemplo de sublimación de las naftalinas que se evaporan y no pasan por el estado líquido. ¿Qué cambios de estado se producen por la liberación de energía térmica? Acá vamos a ver lo inverso, la flecha hacia el otro lado. Comenzaremos por el primer cambio, que va desde el líquido del vaso de agua hacia el hielo, y eso se llama solidificación. Y sucede porque aumenta el calor o porque baja la temperatura. Correcto, baja la temperatura, es decir, se libera energía térmica, se libera el calor. Ahí tenemos mágicamente, ven, la magia de la tecnología hace que esta agua vuelva a ser un cubo de hielo. Siguiente cambio es la condensación, que va desde el estado gaseoso al estado líquido. Al bajar la temperatura, las moléculas dejan de moverse tanto, va bajando su movimiento, su agitación, y cambiamos al estado líquido. Y por último, la flecha larga, que va desde la nube al hielo, nos indica, ahí tenemos condensación. La lluvia es el ejemplo más claro de la condensación. Tenemos la sublimación inversa, que va desde vapor a líquido, y un ejemplo de ello es este que está acá. Cuando la niebla, que está en estado gaseoso, que se produce cuando hace mucho frío, se transforma debido a las bajas temperaturas en escarcha directamente, sin pasar al estado líquido. Ese es un ejemplo de sublimación inversa. ¿Nos queda un poco más claro? Sí. No hay problema entonces, porque con la tarea número 1 nos va a quedar más claro, porque aquí vamos a indagar y revisar en el libro, en la página 122 y 123. Vamos a leer, subrayar lo más importante y contestar las preguntas que ahí aparecen, que están relacionadas con todo lo que yo les expliqué recién. Bien, ahí pasamos a lo siguiente, donde vamos a hacer la síntesis. La síntesis de hoy dice que los cambios de estado de la materia se producen por, en el color verde, ganancia de calor o aumento de la temperatura o absorción de la energía térmica, la fusión, vaporización y sublimación. Y por pérdida de calor, porque baja la temperatura, se produce la solidificación, condensación o sublimación inversa. Ya, niños, y antes de avanzar nos vamos a detener un ratito en el punto ecológico Reciclaret. Hoy día no vamos a hacer ningún trabajito manual, pero vamos a aprender un poco más. ¿Sabías que hay un cambio de estado que puede ser dañino para nuestro planeta? Miren ahí la imagen, ahí dice fotooxidación de los contaminantes, transformación química, combinación con agua. ¿De qué se tratará? De la lluvia ácida. La lluvia ácida es causada por una reacción química que comienza cuando compuestos tales como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno salen al aire. ¿Y de dónde salen estos? Bueno, estos gases pueden salir
desde las industrias, de los autos, de diferentes agentes que contaminan, ¿ya? Y estos alcanzan niveles muy altos en la atmósfera cuando hay mucha contaminación y se mezclan con el agua que está en forma de vapor en las nubes, con el oxígeno y otras sustancias más que hay en el aire. ¿Y qué sucede después? Estos compuestos se disuelven muy fácilmente en el agua que está contenida ahí en el aire. Y cuando llueve, todos estos contaminantes caen con el agua. Y aquí está el cambio de estado. ¿Cuál es? La condensación. Cuando pasa del estado gaseoso a líquido es cuando empieza el problema, porque caen todos estos contaminantes a la tierra, a las plantas, al agua, y las actividades humanas son las principales causas de esta lluvia ácida, porque también se puede producir en forma natural. Por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica también van agentes contaminantes al aire, pero eso no es de todos los días. Algunas centrales eléctricas emiten de estos contaminantes cuando se queman combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son la parafina, el petróleo, gasolina, benzina, el carbón también, el escape de los autos, de los camiones, de los autobuses. Todos son contaminantes que pueden producir esta lluvia ácida. ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación? Es ocupar menos combustibles fósiles, utilizar más el gas natural, bajar el nivel de azufre en los combustibles, y caminar, andar en bicicleta, por supuesto, también ayuda mucho. Bien, ok. Punto ecológico, reciclaré. Continuamos. ¿Qué aprendimos hoy? A ver. Tarea 2. Aquí vamos a ver si ustedes aprendieron algo o no. ¿Cómo se producen los cambios de estado? Explica cómo se producen los siguientes cambios de estado. Ahí tenemos 4 cambios de estado. Explican con sus palabras cómo se produce y escriben un ejemplo. Evidencia a la profesora que corresponde. Y esta de acá sería la evaluación formativa. Miren qué simple, qué cortito hoy día. Van a buscar este esquema que ya está en su libro. En el caso de no tener el libro, lo dibujan y completan lo que ahí se pide. Y entre lo que se pide, no solamente hay que anotar palabras, hay que pintar las flechas según corresponda. Página 130, actividad 2. Bien, niños, que tengan un excelente trabajo. No olviden enviar la evidencia a la profesora que corresponda. Cuídense mucho, hagan sus tareas. Recuerden que ahora tenemos la obligatoriedad de enviar las tareas, y si tenemos algún problema para ello, comunicarse con su profesora jefe. Que estén bien. Saludos, nos vemos.